Hola a todos, hoy vamos a abordar el principio de inscripción. ¿Nuestros registros tienen efectos convalidantes? ¿Es posible sanear títulos a través de la inscripción? Vamos a retomar un caso que encontramos en la lectura que refiere a una situación que se da en el municipio de Juárez Celman, en la provincia de Córdoba. Por mayoría, un fallo admite que la comuna de Juárez Celman adquiriera los lotes donde se haciendan viviendas de familia carenciadas y luego los escrituren a favor de estas. Si bien se reconoce que posiblemente exista una vía más idónea para este tipo de saneamiento de títulos, cuya inscripción registral se debatió en la causa, la Cámara Séptima en lo Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, por mayoría, convalida el procedimiento por el cual fueron cedidos a la Municipalidad de Juárez Celman estos derechos posesorios sobre lotes donde se asientan las viviendas de 400 familias carenciadas. Sin embargo, ocurrió que el Registro General de la provincia deniega la inscripción de estas escrituras celebradas en tales condiciones, resaltando que la municipalidad jamás ejerció por derecho propio la posesión de estos lotes en cuestión. Entonces, el escribano, que oportunamente intervino en la autorización de esas escrituras, apela a esta resolución del registro y en función de ello es que la Cámara revoca esta decisión del oficial registrador y ordena la inscripción de las transferencias de dominio a favor de estas familias carenciadas. En este caso, se relata la forma en que se ha encontrado para el saneamiento de títulos de estas familias que ejercieron la posesión sobre estos inmuebles por más de 35 años, pero al momento de presentar las respectivas escrituras al registro de propiedad, fueron denegadas en su inscripción. En nuestro sistema registral va a depender del bien de que se trate el efecto de las inscripciones, y así una primera distinción nos lleva a pensar que algunos registros tienen efecto declarativo, mientras que en otros casos el efecto es constitutivo. Es momento entonces de vincular este principio de inscripción con los documentos que efectivamente pueden acceder al registro. Por eso, vamos a entender por documento aquella cosa corporal por medio de la cual se representa aquel hecho o acto jurídico que es una declaración de voluntad. En este caso, el de los poseedores de los terrenos de Juárez Celman, se puede identificar como documentos a las escrituras. ¿Y cómo se clasifican esos documentos? Los documentos se van a clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Y así, por ejemplo, por su corporalidad van a poder ser documentos escritos o documentos no escritos. Por su autoría vamos a encontrar documentos públicos o documentos privados. Y también tenemos una distinción respecto al contenido de estos documentos. Por un lado tenemos aquellos que son solo representativos, podría ser un ejemplo un dibujo, o aquellos que son representativos declarativos, en este caso estamos hablando de las grabaciones, de los escritos, y estos a su vez pueden ser declarativos, los que solo contienen una declaración, o también puede haber documentos que sean dispositivos, es decir, que tengan el destino de producir ciertos efectos jurídicos. Siguiendo entonces este concepto de documento y su clasificación, podemos decir que será un documento registrable aquel escrito, que sea público o privado, cuyo contenido es generalmente dispositivo. Este documento va a instrumentar un hecho. Tomando este concepto en sentido amplio, que por disposición de la ley debe ser inscripto en un registro para producir determinados efectos jurídicos. Por eso decimos que se tratan de documentos dispositivos. Nuestra ley registral expresa a su vez que se inscribirán en el registro de la propiedad inmueble aquellos actos o negocios jurídicos que operan provocando una mutación jurídico real u otra registrable. Entonces vamos a decir que se entiende que nuestro sistema registral en materia de inmuebles es un registro de títulos y tiene efectos declarativos. Entonces ahora los invito a pensar la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos formales deberán tener los documentos que se pretenden inscribir o anotar? Analizando entonces los requisitos formales que deben tener los documentos que se pretenden inscribir, vamos a decir que, en primer lugar, deben estar constituidos
por una escritura notarial o también una resolución judicial o administrativa, según lo que legalmente corresponda. En segundo lugar, estos documentos deben tener las formalidades establecidas por las leyes y estar autorizados, tanto sus originales o copias, por quien esté facultado para hacerlo. Por último, vamos a decir que otro de los requisitos formales es revestir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismos o con otros documentos complementarios. Y ahora vamos a abordar el concepto de asiento registral. Vincularemos el concepto de asiento registral con una noticia sobre los avances tecnológicos para el acceso a la información brindada por el registro en la provincia de Córdoba. Como consecuencia de un convenio de coordinación y de cooperación estatal que se ha celebrado con el Ministerio de Finanzas de la provincia, se ha posibilitado que los órganos jurisdiccionales accedan al servicio de reproducción de la publicidad directa de los asientos registrales a través de un sitio web con el que cuenta el Registro General de la provincia. En virtud de este acuerdo reglamentario, el Tribunal Superior de Justicia estableció que en las causas con trámites de oficio, con asistencia jurídica gratuita o con beneficio de litigar sin gastos concedido, así como en otras en las que se considere justificada la medida, todo órgano judicial podrá requerir una consulta de matrícula relacionada con el inmueble inscripto en el Registro General de la provincia mediante una solicitud de informe a través de esta plataforma web. En este caso, se relatan nuevas posibilidades para el acceso a la publicidad directa del registro de la provincia de Córdoba. Es entonces oportuno preguntarnos ¿qué es un asiento registral? ¿Qué entendemos nosotros por asiento registral? Vamos a entender que el asiento registral es la forma en que el registrador materializa la registración, ya sea por el acto de matriculación, previsto en el artículo 10 de la Ley 17.801, o por las posteriores inscripciones que se solicitasen. El asiento de matriculación se refiere a aquellas anotaciones que se practican en el folio real en el momento de proceder a la operación de matriculación, sea por el primer ingreso de ese inmueble al registro o también en el caso en que la matriculación sea consecuencia del vuelco al sistema del folio real de aquel sistema primitivo del folio personal. Entendemos por matriculación de un inmueble a aquel procedimiento que al tomar como base una inscripción de dominio tiene por objeto en realidad el ingreso en forma originaria o por vuelco al nuevo sistema de inmueble al registro. En este caso se abre un folio donde se le determina y se le da una característica de ordenamiento, que mientras no se presente otro documento público posterior que modifique dicha determinación, va a permanecer inalterable. Y entonces ahora es momento de analizar la siguiente pregunta. ¿Cómo se individualizan los inmuebles en el registro? Técnicamente, los inmuebles en el registro se van a individualizar de la siguiente manera, a través de ciertas características. En primer lugar, hablamos de la designación del departamento en que se encuentra ubicado y el número de orden del mismo coincidente con el catastro provincial. Y además, vamos a individualizar a este inmueble a través del número que se le asigne por orden de matriculación. Los inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal llevarán además una submatrícula, según el número que corresponda a cada unidad funcional de propiedad exclusiva. Y ahora vamos a abordar el concepto de principio de especialidad. Para eso vamos a retomar un fallo. La Cámara Civil y Comercial de Octava Nominación de Córdoba confirma una resolución de primera instancia. Esta resolución había rechazado la pretensión de cumplimiento del contrato de compromiso de hipoteca suscripto por los demandados y certificado debidamente por escribana pública, con fundamento en que la hipoteca es una obligación accesoria de garantía de un crédito y al no haberse acreditado el contrato de mutuo que diera origen al supuesto pago efectuado por el actor, la obligación principal no era exigible y, por tanto, la accesoria de constituir hipoteca carecía de total validez. En este extracto se relata la importancia de la descripción de la deuda en el caso de la instrumentación del derecho real de hipoteca. Esta perfecta descripción de la deuda es un requisito que se va a derivar del principio de especialidad.
Este principio no es exclusivo del derecho registral, porque está reconocido como requisito en toda relación jurídica. Así, vamos a decir que resulta necesario que estén determinados todos los elementos esenciales de la relación jurídica. Decimos sujetos, objeto y causa. En materia registral, a su vez, es una consecuencia inmediata a este principio de especialidad del carácter esencial de toda relación jurídica, dado que esta necesidad es que el objeto de esta relación jurídica sea determinado o determinable. En la ley registral encontramos este principio en el artículo 12, ya que establece cuáles son los recaudos necesarios que debe contener la registración. Este artículo 12 menciona expresamente la ubicación y descripción del inmueble, sus medidas, superficies, linderos, como así también la proporción en la copropiedad o en el monto del gravamen, el título de la adquisición, su clase, lugar y fecha de otorgamiento y el funcionario autorizante, entre otros. Ahora vamos a retomar este fallo pensando en el caso de las hipotecas. Las hipotecas como un derecho real de garantía, y tal como apreciamos en el extracto del fallo que encontramos al inicio de nuestra lectura, el tribunal concluye que está negada la posibilidad de admitir hipotecas tácitas, legales, judiciales o sujetas a alguna condición. Así entonces, la hipoteca es un derecho real de garantía que tiene la particularidad de no ejercerse a través de la posesión como la mayoría de los derechos reales que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y es por ello entonces que nuestro legislador, a los fines de la seguridad jurídica, previó solo para este derecho real su registración. Y entonces esta reflexión nos invita a pensar lo siguiente: ¿cuáles son los alcances del principio de especialidad en el caso del derecho real de hipoteca? Cuando analizamos el derecho real de hipoteca, encontramos dos relaciones jurídicas: la principal, que es el derecho de crédito, y la accesoria, que es esta garantía real. Estas características y la importancia económica que se mueve en torno al crédito hipotecario han hecho necesario que el legislador prevea como exigencia una adecuada determinación de todos los elementos constitutivos de las relaciones jurídicas que integran el derecho hipotecario. Y entonces vamos a abordar ahora el siguiente concepto, el principio de prioridad. Para explicar el principio de prioridad, partiremos de un supuesto. Vamos a imaginar que eres el director del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Córdoba. Un empleado te plantea el siguiente caso. El día 2 de febrero se solicitó un certificado para vender un inmueble que fue expedido el día 3 de marzo siguiente. En dicho certificado se informa que el dominio consta a nombre del demandado y que existe una anotación preventiva de subasta expedida hace 5 años atrás. El día 7 de marzo, un juez civil remite una nueva anotación preventiva de subasta. Por último, el día 10 de marzo ingresa la escritura de venta a las 10 a.m. y a su vez un embargo que emana de otro juzgado diferente al que libró la preventiva a las 11 a.m. Surgen de esta situación varios interrogantes. Como oficial registrador, ¿debe receptar y dar colocación registral a todas las solicitudes reseñadas en el enunciado? ¿Y por qué? ¿Bajo qué formas jurídicas recibe el registro las distintas solicitudes a que se hace mención? ¿Constan en formularios? ¿Quiénes firman la rogación? ¿Todas las solicitudes interesadas deben cumplir con el principio de especialidad? ¿En qué consiste su cumplimiento? El principio de prioridad no es exclusivo del derecho registral, ni tampoco es fruto de la creación de este derecho registral. Pertenece más bien al ámbito de los derechos reales. Pero, para Vélez, al haber pensado en un código sin registro, salvo para el caso de las hipotecas, la prioridad estaba simplemente dada por el mismo Código Civil, el que aplicaba el principio de primero en el tiempo, mejor en el derecho, en diferentes artículos del mismo. Vamos a decir que en materia registral se establece como principio general que la prioridad de un documento operará al momento en que éste ingresa al registro y se toma nota de ello en el libro de ordenamiento diario. Esto de prioridad directa inicial, como lo denomina el autor López de Zavalía, se diferencia del sistema de prioridad operante en el sistema germánico, en el cual la prioridad de un documento respecto de otro no surge por el momento en que éste ingresa al registro, sino más bien al momento en que obtiene su inscripción definitiva, es decir,
cuando este asiento se produce en el folio real, ¿verdad? Esto ha generado entonces que el mismo autor, López de Zavalía, la denomine prioridad directa final, es decir, que la prioridad surge al momento en que se obtiene la colocación registral en el folio real o matrícula en forma definitiva e independientemente de si el título inscripto ingresó antes o después que otro documento con el cual podría estar en conflicto. Una vez inscripto o anotado un documento en el registro, ya no habrá posibilidad de registrar otro documento que tuviera igual fecha o fecha anterior al que ya se ha inscripto o anotado. Y de todo esto se deduce que, una vez que se haya tomado razón sobre un documento, ya no habrá posibilidad de anotar otro que ingrese al registro, por más que el documento que se desea ingresar tuviera una fecha anterior o igual a la fecha en la que se encuentra anotado. Aquí ya se encuentra en pleno funcionamiento el principio de prioridad de manera directa, quedando de esta manera demostrado este principio de prioridad, primero en el tiempo, mejor en el derecho. El mismo artículo establece la excepción a este principio, que el documento presentado en segundo término se hubiese instrumentado dentro del plazo de vigencia del certificado registral. Este certificado que hace referencia al artículo 22 y concordantes de la Ley de Registro de Propiedad Inmueble, en donde el documento que se presente dentro de este plazo, que otorga el artículo 5, 45 días desde su otorgamiento, cobrará prioridad frente a otros. Para los casos de los documentos presentados en segundo lugar, el registro va a devolver los documentos que resulten rechazados, dejando constancia de su presentación. Si al solicitarse la inscripción o anotación existieran otras anotaciones o inscripciones de carácter provisional o certificados vigentes, o esté corriendo respecto de estas el plazo previsto en el artículo 5, aquello se va a practicar con advertencia de esta circunstancia que condiciona a las nuevas anotaciones o inscripciones. La Ley Registral Inmobiliaria va a adoptar en el artículo 5 una modalidad a este principio de prioridad. Esta modalidad se denomina prioridad indirecta. Así, como a la prioridad directa algunos autores la denominaron retroprioridad endógena, a la prioridad indirecta se le denomina retroprioridad exógena, ya que ésta se va a retrotraer a la fecha de la instrumentación que opera fuera del registro, al momento de la celebración de la escritura. Y ahora los invito a realizar la siguiente actividad práctica. Frente a esta situación práctica deberás leer con mucha atención el caso de Teresita y Carmen, en especial la situación jurídica registral del inmueble que compra Carmen para construir. Elabora un informe detallando, en orden cronológico, en el que puedas plasmar la dinámica del principio de prioridad respecto al inmueble en cuestión. Señala el acto jurídico que, por el principio de prioridad, es el que primero se inscribe. Ten presente cómo funciona la reserva de prioridad y el bloqueo registral en virtud de la expedición del certificado. A partir de lo anteriormente detallado, elabora lo solicitado en la consigna en un único documento Word y envíalo como tarea a los fines de que puedas realizar la autoevaluación. Los invito a pensar sobre los conceptos relevantes que se deben tener en cuenta para una correcta resolución de la actividad práctica del módulo 3. ¿Qué implica la matriculación de un inmueble? ¿Qué derechos adquiere el esposo de Teresita al firmar el boleto de compra-venta? De los actos relatados en el caso, ¿cuál se inscribirá primero? ¿El embargo en contra de Teresita es aceptado por el oficial registrador? El siguiente es un ejemplo de resolución de la actividad. Podrás acceder a él todas las veces que lo consideres necesario a través del SAM. Orden cronológico. En 1960 se adquiere el inmueble por subasta pública, inscripto mediante el sistema denominado folio personal. El marido de Teresita adquiere un derecho personal con el compromiso de escriturar. El 3 de marzo se expide el certificado solicitado por Funes. El 5 de marzo se suscribe la escritura traslativa de dominio. El 6 de marzo se realiza la anotación condicional del embargo por vigencia del certificado expedido. El 10 de marzo se ingresa la escritura traslativa de dominio. El acto jurídico que primero se inscribe es la escritura, porque aplica la retroprioridad,
al suscribirse dentro del plazo del bloqueo registral.